Yes, estamos en vivo, lo estoy viendo. Bueno, Disculpen los mi problemas nombre es técnicos. Luis. Mi nombre es Luis Herrero, directamente de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Y de Puestos para el Problema, el mejor podcast del mundo y del universo. Sorry, Chente, es el mío el mejor. Isa, estoy aquí como parte de otra edición más de Cuídate, Cuídame, una campaña educativa sobre el COVID-19 creada en conjunto por Ciencia Puerto Rico, el Puerto Rico Public Health Trust y Mercy Corps Puerto Rico. Y conmigo se encuentra la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, la amiga Mónica Feilú Mojier, que Mónica es, no sé si dije tu apellido mal, lo dije más, Feilú Mojier. Lo masacraste la primera vez, pero está bien. Le pasa a todo el mundo. Mala mía. Ella es neurocientífica y experta en comunicación de la ciencia. Tiene un bachillerato en biología humana de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón y un doctorado en neurobiología de la Universidad de Harvard. Yo me siento bien extraño yo presentándote aquí, que este es tu gallinero, este es tu espacio, este es Ciencia Puerto Rico. Yo soy un científico frustrado, nada más. Bueno, un científico social, bien. Imagínate, un científico social, por favor. Pero las ciencias sociales son importantes. Son bien importantes y sobre todo en la comunicación de la ciencia son más importantes y todavía. yo estudié la más importante, que es economía, por mucho. Ah, por mucho. Sí. Totalmente. Mira, cuéntame, este invento, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí hoy? Pues mira, primero que nada, gracias por decir que sí a este invento. Es un placer tenerte en mi gallinero, como tú dices. Yes. Yo soy proud patroncita de Puestos por Problema. Pues gracias por suplementar mi ingreso. Gracias, de verdad. De nada. Gracias por mantenerme informada de la política en Puerto Rico. Y pues nada, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la comunicación de la ciencia. Y en particular vamos a hablar sobre la comunicación de COVID en los medios en Puerto Rico. Pues cool, brutal. Vamos para encima. Sin duda es algo, ¿verdad? Ya se ha convertido en rutina, ¿no? Llevamos 9 meses en esta nueva realidad, pero interesante que esto haya pasado en la coyuntura, porque yo siempre he buscado meter la ciencia en mis programas y en mi contenido, primero porque me encanta. Yo siempre he sido un nerd y realmente la única razón por la que yo no estudié ciencia es porque mi capacidad matemática nunca me dio, ¿no? Y nunca se me hacía... O sea, para yo poder llegar al nivel matemático tenía que invertir tanto tiempo que mejor invertía mi tiempo en otras cosas. Nunca me vino natural, pero en general me fascina la ciencia. Yo, por ejemplo, algo que a mí, yo desde chamaco siempre he leído era Wired Magazine, siempre, como desde séptimo grado. Y era una manera de mantenerme siempre al día con todo. Wired no solo es de tecnología, tiene muchos temas de ciencia y pues mi mamá es bióloga, era maestra de biología, mi tía Piti también, y como que siempre me crié en ese ambiente, y pues nada, aparte de lo que quisiera traer a mis programas y a mis espacios, es como hablamos de ciencia, ¿no? Y en espacios que no necesariamente se toca, y sobre todo, ¿verdad? Yo tengo la filosofía, tanto en el podcast como en el programa de radio, de hablar de temas que nadie toca, ¿verdad? ¿Qué cosas yo puedo traer a la discusión que nadie más discute? Porque francamente, y esto es igual en Estados Unidos y en Puerto Rico, lo más que abunda es el comentario político. Es lo más fácil de hacer, es lo más barato de hacer también. Y entonces, pues, usualmente el comentario político tiende a ser el mismo en todos los programas. O sea, se hablan de los mismos temas, se dicen los mismos argumentos y pues la ciencia es un nicho que yo podía traer. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo tuve a un científico boricua de una de las universidades de California, no recuerdo cuál de todas, y que él había publicado un finding de los fósiles cuando todavía el Caribe estaba unido a Sudamérica. Jorge Vélez. Correcto. Y me acuerdo que lo tuve en mi programa de radio al mediodía y un par de panas me escribieron, ¿y qué tú haces hablando de unos fósiles de unas ranitas? Y yo, bueno, porque me da la gana de hablar de unos fósiles de unas ranitas. En mi espacio. ¿Y cuál es el problema en mi programa? ¿No? Tú sabes, así que interesante. Entonces te iba a decir, la cobertura del COVID en Puerto Rico, yo pensaría que no es que ha sido perfecta, para nada, lejos de ser perfecta. Creo que ha sido mejor que la de Estados Unidos. No sé qué piensa.
Pues mira, yo no sé toda si... la pandemia allá? ¿Tú has pasado toda la pandemia allá o acá? Yo he pasado toda la pandemia, no, yo he pasado toda la pandemia acá, yo vivo en California, en el área Ok, de ok, cerca de San Francisco, y he estado ok. toda la pandemia acá. Yo no sé si así, en verdad yo no sé si ha sido mejor, Mm, pero una de las cosas que particularmente, no, ya que llevamos 9 meses en esto, que yo he observado es que quizás el tema de la pandemia ha desaparecido un poco. Obviamente ahora estamos estamos a menos de un mes de las elecciones y eso es lo que ujú, domina, ¿no? Y con tu comentario de que hablar de política es fácil. Algo ujú, que a mí sí me sorprende y me preocupa es que yo no veo suficiente de esta mentalidad pandémica. O sea, todo lo que está pasando ahora pasa ujú. bajo la sombra de la pandemia, ¿no? Y Ok, aunque quizás el tipo de cobertura que estamos viendo sobre la pandemia no va a ser igual de lo que estábamos viendo en marzo, que todos estábamos así como deer in headlights, como ujú, que qué es lo que está pasando, nadie sabe nada, ujú, todos estamos ujú, en el ujú. mismo bote de estar perdidos. O sea, yo siento que ahora particularmente con la política, pues la pandemia ha pasado, ha quedado en un segundo plano. Ujú, ujú. Eh, y por ejemplo, con los mismos debates, tú sabes, en los debates realmente Sí, no eso se es ha tratado eso es increíble. el tema de la pandemia. Entonces, una cosa que desde el punto de vista que yo como consumidora de medios, ¿no? Y como comunicadora de la ciencia me gustaría ver es que no es que toda la cobertura sea de la pandemia, pero que todo esté contextualizado a que estamos en una pandemia Ujú, y qué significa que vamos a ir a votar en 3 semanas. O sea, ¿qué significa hacer eso dentro de la pandemia? ujú. ¿Qué significa o sea, que si vamos a regresar a las escuelas el semestre que viene? O sea, ¿qué significa eso en contexto de la pandemia? ¿No? O sea, ya estamos en un punto en el que tenemos que aprender a convivir responsablemente con el virus. No quiere decir como que, bueno, pues si me da que me Ujú, dio, ujú. porque la realidad es que esta enfermedad no es binaria, no es o no tienes síntomas o te mueres, hay Ya, muchas consecuencias entre ya. medio. O sea, pero yo siento que ha faltado esa contextualización de que todas las actividades que hacemos a diario se dan dentro de este contexto pandémico. Yo siento que eso falta. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Mi punto iba más al tema de que por lo menos aquí en Puerto Rico no hay un issue ideológico con la pandemia como lo hay en Eso es Estados cierto, Unidos, ¿verdad? sí, Y sí, aquí, totalmente, totalmente. excepto contadísimas excepciones, Inés Quire, mi compañera de Radio Isla, no hay mucho fake news en ese sentido, no hay mucha teoría de conspiración, ¿verdad? Aquí por nuestra relación colonial o como sea, no se discuten los mismos temas que se discuten en Estados Unidos. Quizás al principio la gobernadora trató de hacer ver que todo estaba bien por el tema de sus primarias, pero creo que no se compara, no se compara. Eso sí, estoy de acuerdo contigo en que puede haber mucha más profundidad. Sí, Creo también que el gobierno y las agencias científicas del gobierno, y digo, yo sé que el Public Health Trust y el Fideicomiso de Ciencia han hecho lo indecible, pero realmente ellos no son las entidades llamadas a esto y no son las entidades con el presupuesto tampoco. Creo que el ujú. Departamento de Salud puede ser mucho más agresivo y me parece que con el dinero pandémico que llegó, aquí pudiera haber una campaña de publicidad gigantesca, abarcadora, súper interesante, y ahí me parece que hay mucho que hacer, pero siento Sí, que por lo menos en cuanto a lo que es, o sea, aquí nadie duda que el virus existe. Aquí el tema de las mascarillas es un tema superado, o sea, aquí todo el mundo usa mascarillas, es algo que no, o sea, aquí nadie te va a gritar, ni nadie se va a molestar contigo porque le ordenes a ponerse la pandemia, pero eso sí, ¿verdad? Hay unos temas culturales, pues se nos hace difícil no janguear, se nos hace difícil no reunirnos con nuestra familia, y ahí pues hay unos issues quizás un poco más culturales, pero en general, por lo menos, quizás no se hable tanto como se debería, pero la ciencia de que se habla tiende a ser la ciencia que conocemos al momento, ¿no? ¿Verdad? Lo más adecuado y lo más al día, ¿verdad? En cuanto a lo que conocemos reciente de la pandemia, ¿no? Y por ahí es sí, que más o menos va mi observación. yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que la comunicación sobre la ciencia de la pandemia no se ha politizado Uh o no se ha ido por la parte política partidista, ¿no? Esta hiperpolarización no se ha -huh. dado en Puerto Uh Rico -huh. de la forma en que se ha dado en Estados Unidos, ¿no? Que si me pongo la mascarilla es un issue de libertad en vez de Uh -huh. si me preocupa la salud o no me preocupa la salud. Eso en Puerto Rico
agraciadamente no se ha dado. Sin embargo, yo creo que sí se ha, o sea, yo creo que las teorías de conspiración, por ejemplo, o la información que no está, que quizás no es totalmente falsa, pero que no es del todo correcta, yo creo que se da. Lo que pasa es que yo no la veo tan presente quizás en los medios tradicionales, sino que se da en las redes. En las redes sociales, tú sabes, en las redes más informales, tú sabes, la cantidad de mensajes, de teorías de conspiración, de curas falsas, del origen del virus. O sea, la cantidad de mensajes que yo recibí, especialmente al principio de la pandemia, por WhatsApp, de grupos de amigos, de grupos de familiares, o sea, para mí era bien preocupante. Y una de las cosas que yo creo que por lo menos desde mi perspectiva, tanto personal como de parte de Ciencia Puerto Rico, que nosotros hemos tratado de hacer es darle a la gente el acceso a esa información, pero también a los científicos que pueden explicar, ¿no? En arroz y habichuela, esos conceptos y esa ciencia, porque yo creo que hay muchas dudas, obviamente hay mucha incertidumbre de parte de la gente, y yo creo que también vivimos los medios están tan saturados, particularmente las redes, están tan y tan saturadas que hay veces que es difícil distinguir qué es real y qué son fake news. No, sin duda, sin duda. Eso es un problema que está en la pandemia y está en todo. Y parte del problema es que las redes están construidas para eso mismo. Porque, exacto, o sea, exacto. Y aquí me pongo el sombrero de activista. Yo lo he dicho muchas veces en mis espacios y lo repito aquí. Yo era de los súper optimistas con la tecnología, ¿verdad? Yo pensaba que la tecnología nos va a salvar a todos y que todos los problemas grandes del mundo los íbamos a resolver y que el Internet era la invención más importante de la historia de la humanidad y que todos íbamos a unirnos a través del Internet y alcanzar la felicidad. Y te puedo decir que hace 5 años al revés. Yo quisiera borrar mis redes sociales, yo quisiera poder salir de esto y regresar a una vida más lenta, poder sentarme a leer un libro. Oye, yo no me siento, o sea, entonces lo difícil que es sentarme a leer un libro, es algo que yo... que en mi adolescencia yo me podía leer 5 libros al mes, 8 libros al mes, tranquilo, muerto de la risa, sin ningún problema. Y en parte, ¿verdad? Como la manera en que están construidas las redes sociales, y me parece que aquí los científicos tienen un gran rol, porque son científicos los que construyen estas redes sociales, ingenieros, programadores, científicos al fin, que nos han convertido en esto, en unos monstruitos de consumir información y de información que solamente nos agrada, ¿no? Y es parte del problema, exacto. ¿no? Sí, que refuerza, ¿no? Que refuerza nuestros propios ideales, nuestros prejuicios, los sesgos, ¿no? Y sí, o sea, y eso es parte del problema con la desinformación, y por eso es que se propaga como pólvora. O sea, hay análisis que indican que la desinformación se propaga 6 veces más rápido que la información que es real. Y entonces es un problema grande en cualquier contexto, pero en un contexto de una pandemia en el que tú tengas información certera, que sea correcta, que esté, ¿no?, basado en la ciencia, eso puede significar la diferencia entre que estés saludable o te contagies con el coronavirus. Entonces es bien preocupante, y entonces por eso es que es importante que la gente no desarrolle esas destrezas de cómo spotear, tú sabes, esos fake news, o cómo cuestionar la información que ven en las redes. La persona que más yo confío y sigo en estos temas de fake news y de cómo funcionan estas redes es un científico de Johns Hopkins que se llama Dave Troy. Él ha estado en Puerto Rico varias veces, yo lo conocí, de hecho el amigo Giancarlo González lo trajo cuando era yo a un Tech Summit y desde ahí lo conocí, me voló la cabeza. Y él dice que parte del problema con este tema de los fake news y de cómo se propagan las mentiras en el Internet es que nunca va a haber una solución tecnológica, porque los malos actores siempre van a ser malos actores y van a buscar la manera de explotar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la debilidad en el código, en la infraestructura, en la arquitectura de las redes? Explotar esa habilidad para lograr sus malos objetivos. Y él dice, al final del día, tú tienes que crear un firewall mental. Tienes que tú mismo entrenarte
y entrenar a tus hijos y a tus hijas y a tus familiares, y a tu abuelito y abuelita, que probablemente son los que más propagan fake news en tu círculo de amistades. ¿Cómo tú detectas? Bueno, pues hay varias formas, ¿no? La más importante es leer la fuente. O sea, si viene de science.org o de Ciencia PR o del nuevodia.com, pues es más válido que si viene de Weapons and Ammo Magazine o otro tipo de cosas. De hecho, o sea, yo he empezado usando las técnicas que él más o menos detalla. Yo tengo un grupo con el lado herrero, mi papá es el mayor de 7 hijos varones. Esos 7 hijos varones han tenido, creo que 21 primos, de los cuales 18 somos varones. Entonces hay un chat que están todos los tíos varones y todos los primos varones. Te podrás imaginar ese y entonces, muchas veces, pues mis tíos se pasan. Hay uno que es troquero que viaja a Estados Unidos entero. Hay otro, viven por todo regado y a veces comparten cosas. Y yo me he convertido en el fact checker. No es el rol que uno quiere asumir, porque suena como el pesado, el que corría todo el mundo. Pero he notado que con el pasar del tiempo y los meses, ahora antes de compartir, preguntan. Oye, Luisito, y me ponen el link. Y yo voy y le digo, mira, primero. Y pongo lo de Weapons and Ammo porque un primo puso algo del COVID al principio y yo le digo, fulano, primo, si viene de Weapons and Ammo, ¿qué tú crees? Y me dijo, contra, es verdad. Entonces aprender a leerlo, pues hay que aprender a leer el URL, hay que aprender a leer la nota completa, salirse del titular. Pero todo eso es trabajo, tú sabes. Es mucho más fácil la lectura. Es mucho más fácil darle share. Es mucho más fácil y creerlo. O sea, pero correcto. yo creo que el ejemplo que tú compartes, me encanta esta idea del firewall mental, porque aparte estas redes, ¿no? Las redes sociales, aparte de explotar los algoritmos y las debilidades tecnológicas, también se aprovechan de las debilidades, o no debilidades, vamos a llamarlo debilidades, pero de las características de los seres humanos. Correcto. No, nosotros psicológicamente, o sea, nosotros no juzgamos el mundo basado en nuestras experiencias de vida, nuestras emociones, nuestros valores, y nosotros estamos diseñados o hemos evolucionado para reconocer patrones. Entonces, hay ciertas características psicológicas de las personas, tú sabes, que reaccionamos, si hay algo que nos causa emociones, tú sabes, bien fuertes o que habla nuestros prejuicios, pues eso es lo que vamos a creer, ¿no? Es lo que se le llama el confirmation bias, ese sesgo de confirmación, de que tú estás confirmando algo que ya yo creo. Pero yo creo que esta historia que tú cuentas de este WhatsApp de los herreros es un buen ejemplo de cómo nos podemos proteger, ¿no? De esa desinformación, de cómo podemos crear estas estrategias y incorporarlas, ¿no? A cómo nosotros consumimos información. Tú sabes, es cuestionar cuál es la fuente. Ver, o sea, con cosas de salud, pues que venga de los centros de control de enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de científicos que tengan, ¿no? Que tengan credenciales y tengan credibilidad, ¿no? De medios masivos, porque la probabilidad de que un medio de comunicación grande va a compartir noticias que son falsas, pues es mucho menos. A veces cometen errores, pero o sea, es confirmar esas fuentes, pero también o sea, no se tiene que poner en el rol de como periodista o científico, es preguntar qué, cómo, cuándo, por qué, quién, ¿sabes? Preguntar quién está dando la información. Si es algo que te causa una reacción emocional bien fuerte, que tú lo lees y tú dices, ve, esa gente me están tratando de enfermar, o esa gente, hay veces que uno ve estos memes que dice todo lo que querías saber, o lo que no te quieren contar del coronavirus. O sea, ese tipo de lenguaje sensacionalista, ya eso es un red flag de que, mira, ¿sabes qué? Esto a lo mejor como que no, y es esa pausa, o sea, que a lo mejor tú lees algo y tú dices, yo he visto mucha gente que dice, comparte las cosas, y dice, yo no sé si esto es cierto, pero lo voy a compartir como sea. Y es como que si tú no sabes si es cierto, confirma, o sea, haz una búsqueda en Google de, o sea, lo que sea la noticia, y no lo compartas. Y yo he tenido experiencias similares, ¿no? De WhatsApps familiares o de amistades,
que me comparten cosas y yo he ido poco a poco hasta cierto punto entrenándolo y diciéndole, mira, como que esto no es cierto, pero aquí es porque no es cierto. Entonces, como que yo les hago el breakdown para que entonces puedan ir ¿no? desarrollando la gente esas mismas destrezas de cómo cuestionar la información para evitar, ¿no? regar estos fake news. Entonces, todo esto compounds en que la persona que más fake news ha regado sobre el coronavirus, y tú me compartiste un artículo hoy, se llama el presidente Donald Trump. Y entonces es imposible, y esto pues sí, Puerto Rico por su relación con Estados Unidos, pero el mundo entero no claro. es imposible evitar a Donald Trump, o sea, porque su personalidad, la manera, o sea, él busca acaparar siempre de todos los espacios. Entonces, pues es bien difícil, es casi imposible luchar contra la desinformación que él mismo riega, y entonces es bien complicado, de verdad que es un tema bien complicado. Sí. Y en algún momento alguien hará el estudio y hará el estimado de cuánta gente murió y cuánta gente tuvo COVID extra por toda la desinformación que se regó en estos momentos, ¿no? Y también, ¿verdad? Parte del tema que todos siempre tenemos que tener en mente es que el internet está lleno de gente mala, de gente que quiere hacer cosas malas y gente que quiere hacer daño y gente que quiere adelantar agendas agendas racistas, agendas extremistas, agendas terroristas, agendas divisorias, gente que y suena como loco decirlo, pero gente que su objetivo es una guerra civil en los Estados Unidos y utilizan el internet para eso, o son los rusos tratando de crear caos para debilitar las instituciones en Estados Unidos a un juego a largo plazo, ¿no? Y verdad, pues como individuo es bien difícil la posición porque uno no tiene poder alguno como individuo, entonces pues es un problema colectivo y el problema colectivo pues sí, organizaciones como Ciencia Puerto Rico pueden trabajar, pero al final del día los problemas colectivos requieren que los gobiernos intervengan, no hay de otra forma y si este gobierno no solo es incapaz porque está lleno de corruptos y de idiotas y de gente que todas las cosas que le quieran poner al equipo de Trump y a su gente, pero adicional a eso está lleno de actores malos que quieren adelantar intereses malos, pues bueno, es casi imposible competir. Es difícil, la realidad es que es difícil. Yo soy un poquito más optimista, y yo creo que okay, sí, qué bueno, me alegro. Yo creo que sí hay, o sea, definitivamente yo creo que hay poder en el colectivo, y yo, no, personalmente a través del trabajo que hago de Ciencia Puerto Rico, veo el poder de ese colectivo. O sea, yo he visto, yo solamente he trabajado con sobre 60 científicos que han escrito, que han publicado 80 artículos y columnas en los medios del país, que han hecho sobre 70 entrevistas de radio, de televisión, de podcast, de lives. Y ¿sabes? Yo veo, ¿no?, a esta gente poniendo sus conocimientos al servicio de Puerto Rico pro bono, porque no cobran un centavo. Así que yo sí tengo mucha fe en el colectivo, pero yo creo que también todos podemos hacer algo, aunque sea dentro de nuestros propios círculos. Yo creo que, o sea, el problema sí es complejo y es un problema grande y es un problema difícil, pero yo creo que todos podemos hacer algo desde nuestras propias trincheras. Y, o sea, lo que tú contaste de yo le digo, mira, esa información no es cierta, o tú sabes, estas son las preguntas que debes estar haciéndote. Eso son cosas que individualmente todos podemos hacer. ¿Sabes? Que tú puedes, si hay alguien en tu Facebook o en Twitter o en tu WhatsApp familiares o lo que sea, que dice, no, sí, yo vi esta cosa del coronavirus, tú sabes, que esta teoría de conspiración y la repiten, pues tú puedes como individuo decir como que yo entiendo por qué que estás preocupado por eso, yo entiendo por qué surge esa duda. O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que me envió el otro día un meme, que supuestamente un científico que se ganó el premio Nobel había dicho, había apoyado una teoría de conspiración sobre el origen del coronavirus. Y entonces ella me escribió y me pregunta, ¿esto es cierto? O es una paja, ella es venezolana. Y yo le dije, no, eso es una paja, no es cierto. Y entonces le digo, aquí está por qué. Tú sabes, entonces
como que tuvimos una conversación de como que no, pero es que yo sospecho del gobierno de China porque ellos tratan de controlar la información. O sea, y sus preocupaciones son válidas. Legítimas, sus preocupaciones son súper legítimas, pero yo entonces desconfío del tener gobierno de esa China conversación. también. Claro, sí, China yo también, totalmente. Claro. Sí, pero entonces es tener esas conversaciones, y ese tipo de conversaciones son cosas que todos podemos hacer, que todas podemos tener como individuos, y que podemos aprovechar esa, ¿no? esa relación personal, porque una vez tú tienes ese common ground con una persona, ya tienes esa conexión, has establecido, ¿no? Te identificas con la persona, tienes esa empatía, pues es mucho más fácil tener estas conversaciones que podrían ser difíciles en otro contexto. Así que yo soy un poco más optimista de que sí hay algo, todos podemos hacer algo. Desde nuestra trinchera, aunque sea, tú sabes, decir por WhatsApp como que mira, eso no es cierto, here's why. De acuerdo 100%, y adicional, algo que dijiste ahorita brevemente, lo de tomar una pausa. Esto es un consejo que yo le doy mucho a mis clientes políticos. Yo digo, el mundo no se muere por tu opinión. Las redes sociales. Lo contrario. Las redes sociales han creado la impresión de que nuestros 100, nuestros 1000, nuestros 10,000 seguidores quieren saber de nosotros todo el tiempo sobre todos los temas. Y realmente no. Nadie se muere por mi opinión, y pues el que quiera escucharla, la escucha a las 5 de la tarde todos los días, pero o sea, no, yo no me hago ningún favor a mí. Yo no me ayudo en nada disparando de la baqueta. Al contrario, a veces meto las patas cuando disparo la baqueta. Y estas cosas yo las digo porque yo mismo he cometido los errores. O sea, yo mismo en otros momentos por disparar rápido, por querer ser el primero, me he metido en líos. Entonces siempre esa pausa, toma una pausa, piénsalo, dale 5 minutos a que se enfríe, ¿verdad? Check your prejudice, check your privilege y cómo lo hacemos. Pero de nuevo, al final del día es una solución mental, el firewall mental, no hay de Totalmente. otra. Sí. Cita Dave Stroy, no me es cuestión de responder, no reaccionar. Yo creo que estamos bien acostumbrados a reaccionar de nuevo sobre estas emociones. Me dio coraje y te voy a contestar. Y es cuestión de responder y no reaccionar. Y lo mismo es como que en vez de inmediatamente compartir, es tomar una pausa, especialmente si la reacción que te causa lo que leíste es como que te da coraje o te da mucha contentura, es que tomes el momento de hacer esa pausa y decir, espérate, de verdad yo quiero compartir esto, ¿y por qué? O sea, mi regla general en términos de, no, lo que tú dices de compartir opiniones es como si esto sale, si esto que yo voy a decir, por ejemplo, en Twitter, pues yo uso mucho Twitter, si esto que yo voy a decir en Twitter, si esto sale en la portada del New York Times, ¿yo me voy a estar bien con eso o voy a decir como que, diablo, en verdad, qué papelón? Esa es como mi regla general. Sí, es una excelente regla. Y recuerda que si sale en la portada del New York Times, probablemente va a ser el primer resultado en Google por el resto de tu vida cuando alguien busque tu nombre. Exacto, exactamente. Excepto si eres Trump, que como tuitea 800 veces al día, pues no importa. Pero parte del problema de Trump es que it's not a bug, it's a feature. O sea, exacto, eso es parte de su Totalmente. Pero nada, esperemos. Totalmente. Esperemos que le queden 20 noches también, es lo que le queda. Esperemos. ¿Quién está contando? Ahí cruzando, haciendo las crucecitas en el calendario. Ay, Dios. En el calendario virtual. Yo no estoy contando, claro que no. ¿Qué va? Deja ver si tenemos Bueno, ¿y qué es lo próximo del rundown? ¿Qué tenemos en el rundown? De manera práctica, ¿qué significan los datos que se anuncian a diario? Pues eso es uno de los grandes retos, te cuento, porque yo, cuando empezó la pandemia, yo todos los días empecé el programa con los datos. Hoy fueron tantos positivos, bla, bla. Pero entonces, eso hay un tema. Tengo dos problemas. Primero, que es radio, que es un medio auditivo. Entonces, pues, aunque se transmite por Facebook Live y yo integro en mi segmento todos los miércoles con la doctora Melissa Marzán, integro las gráficas y ese tipo de cosas, pero el 90 y pico % de mi audiencia me está escuchando, no me está viendo. Así que tirar números a lo loco en la radio, pues eso es tremenda manera para que la gente cambie de estación. Se desconecta, sí. Sí, porque no hay, o sea, los números son intrínsecamente visuales, las gráficas, etcétera. Entonces, pues la radio es un medio intrínsecamente auditivo. Así que mi solución fue, pues yo me cambié entonces a hacerlo todos los lunes. Yo empiezo la semana con los datos, entonces me permite establecer una tendencia semanal, ¿verdad? Cada 7 días, entonces pues puedo detectar las subidas y las bajadas. Hay mucha
tema de temporabilidad de los datos, que, o sea, me refiero a que, pues si los laboratorios no trabajan los domingos, pues los domingos van a haber menos pruebas, es natural. Claro. Entonces, los lunes van a haber más pruebas porque tienes todo el trabajo acumulado de viernes a domingo. Pues entonces, probablemente, si el lunes se reportan 759 positivos y yo agarro ese dato del lunes sin el contexto de que los lunes se reportan más pruebas porque sábado y domingo no trabajan los laboratorios, sí, pero quizás no trabajan los estadísticos que hacen los reportes. Claro. Pues entonces no estoy dando información completa. Así que esa fue número 1. Y número 2, pues parte del tema también es acostumbrar a mi audiencia. Yo tengo la suerte, el privilegio que la doctora Melissa Marzán es una de esas boricuas que se han dado, que son heroínas de esta pandemia, que se han prestado, que ella obviamente no cobra absolutamente nada por lo que hace, por ese segmento que está conmigo todos los miércoles, y le metemos 25 minutos toda la semana a temas profundos del COVID, y nos vamos a hablar, o sea, hablamos de cosas profundas, y hemos desarrollado un rapport, ella como científica experta y yo como, pues, siéndome el representante de la audiencia. Al final del día yo lo que quiero es que el que me escucha pues sienta que puede hacer la misma pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hemos sido bastante efectivos en comunicar eso, y me siento que tenemos de las mejores secciones de COVID en los medios en Puerto Rico, pero es porque llevamos desde marzo ahí dándole sin parar y aprendiendo de qué funciona, qué no funciona, cuáles son los temas que a la gente le gusta, cuáles son los temas que a la gente no le gusta, ¿no? Y más o menos. Pero ¿qué significan los datos que se anuncian a diario? Pues los datos son fríos, son puros números. Pero yo creo que tú diste en el clavo cuando hablaste del contexto. Y o sea, yo creo que tú haces, o sea, yo escucho el podcast de tu programa en Radio Isla, y o sea, yo creo que ese contexto que le podemos dar a los datos, particularmente los que los medios de comunicación le pueden dar a los datos, o sea, yo también he optado por mirar las tendencias en vez de mirar lo que sale todos los días, porque obviamente siempre hay una variabilidad del número de confirmados que vemos a diario, el número de muertes, el número de hospitalizados, no, los números que son los que más atención reciben. Hay una variabilidad, pero también en Puerto Rico hay un problema de atraso de datos, que eso también afecta qué es lo que estamos viendo a diario. O sea, yo hoy estaba viendo un informe sobre los reportes de datos que hace el sistema municipal de investigación de casos y rastreo. No me acuerdo cuáles son las otras siglas. Pero el sistema de rastreo municipal es el peor nombre de todos los nombres. De verdad que el nombre con cariño y amor. Está brutal lo que hacen, pero el nombre está... El nombre está largo. Sí. Pero o sea, ellos sacaron un informe precisamente hoy sobre el reporte de datos, y lo que indica este informe que sacaron hoy es que el retraso de prueba en agosto eran 10 días. El retraso del reporte de prueba en agosto eran 10 días. En septiembre fueron 5 días, que estamos mejorando, pero se supone, o sea, la meta es que eso deberíamos sea estar un en 24 día. horas. Deberíamos de estar en 24 horas. Así que por ese retraso de datos también, ¿no? Sabemos que recientemente hubo unos problemas con las pruebas de Quest, así es que hay un problema serio en Puerto Rico con el retraso de datos, con cómo se reportan esos datos. Entonces, eso hace aún más importante que cuando se comuniquen esos datos, se pongan en contexto. O sea, yo siempre que miro los datos y que los veo comunicados en los medios, me pregunto, ¿so what? ¿Y qué? ¿Sabes qué significa esto para mi vida diaria? Tú sabes, porque eso es lo que la gente quiere saber. ¿Voy a poder salir o no? ¿Ya puedo regresar a la iglesia o no? ¿Puedo ir a la playa o no? Eso es lo que la gente quiere. Entonces, por eso es que en términos de saber cuál es el estatus de la pandemia, pues mirar estas tendencias de 7 días no nos ayudan a tener una mejor idea. Obviamente, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que, por ejemplo, se corrija y se atienda este atraso de datos, pero yo creo que también tenemos que demandar de nuestros medios de comunicación que nos den más contexto. O sea, yo creo que hay algunas cosas, por ejemplo, hay algunas definiciones de algunos de los términos, ¿no? Yo sé que se ha hablado mucho de la positividad. Y qué significa la positividad, que si está alta, que si está baja, que eso quiere decir que hay que cerrar, que no hay que cerrar. Pero, por ejemplo, esa tasa de positividad, que fundamentalmente es cuántas personas
dieron positivo, dividido en cuántas pruebas se han hecho en total, pues, o sea, ¿qué significa ese número? Uno de los retos con esa tasa de positividad es que se puede definir de distintas maneras. Entonces, cuando tú ves esa tasa de positividad que se resalta en los medios, si tú como ciudadano no sabes exactamente cuál es la definición que se está usando y qué significa ese número de manera práctica, para ti, pues pierde valor. De hecho, Entonces, ese contexto es importante. Específicamente sobre la tasa de positividad, yo llevo desde marzo hablando de los datos y no fue hasta esta semana que incluí la tasa de positividad en los datos de los lunes. Porque simplemente era un tema que no había entendido la importancia. Entonces, cuando tú ves la data de la positividad, lo ves en el mapa que ha montado el Departamento de Salud, entonces tú ves la tendencia de momento y dices, wow, espérate, el tema en Puerto Rico ahora mismo es un tema de la mitad del país hacia el este, excepto por Vieques y Culebra. Todos los municipios como desde Dorado, si tú te tiras una línea Dorado hasta Guayama, hacia el este, todos esos municipios están en más de 10% de positividad. Y hacia el oeste empieza a bajar 5 a 7, 3 a 5, y obviamente Vieques y Culebra, que está en el paraíso, 0 a 3%. Vieques y Culebra, ahí es que hay que irse. Obviamente no nos quieren allí porque no hay que irse. La positividad está tan bajita. Sí. Pero sin duda es un tema claro, y esto va al próximo punto, que aunque se usan frases como a ciencia cierta, pues la ciencia no necesariamente es cierta, y la ciencia de la epidemiología, cuando se habla de un virus novel, pues sí que no es cierta, porque no sabemos nada de este virus. O sea, hace menos de un año este virus no existía, y eso no es una exageración, no existía. Sí, o al menos no lo conocíamos. Si existía, todavía no lo habíamos detectado. A lo mejor existía el murciélago o existía por ahí, pero no había brincado para acá, ¿verdad? No había llegado al Homo sapiens. Y, wow, estoy usando términos científicos, qué felicidad. Y entonces, ¿verdad? Pues parte del tema es, y ya ahí nos vamos a aguas profundas. Si como sociedad hemos fracasado en enseñarle a la mayoría de la sociedad cómo funciona el método científico, cómo se hacen los descubrimientos, cómo se hacen las investigaciones, cómo se llega al consenso, cómo se retan los resultados, pues si eso no está en la base de la gente, pues es bien difícil explicarle a la gente por qué la Organización Mundial de la Salud primero decía no te pongas mascarilla y después dice todo el mundo con mascarilla, o por qué recomendábamos lockdowns al principio. Ayer dijimos que no queremos más lockdowns. Yo lo entiendo, porque ya yo tengo el bagaje y porque parte de mi responsabilidad como comunicador es entender esas cosas. Pero tú presentarte a las personas y adicional a eso añadirle jugadores maliciosos como el presidente Donald Trump o otras figuras que agarran esos cambios que son legítimos dentro de la ciencia para adelantar sus propios intereses, pues es una mezcla para el desastre. Sí, totalmente. Y yo creo que, o sea, y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo reflejan retos mayores en nuestro sistema de educación, que pues, tú sabes, que la gente no entiende cómo funciona pues el método científico, que no entiendan cómo funciona el proceso de la ciencia. Pero ahí es que yo creo que, o sea, yo siempre he sido partidaria y he promovido que haya colaboración entre los científicos, entre la comunidad científica y los medios de comunicación, porque la realidad es que los medios de comunicación tienen un alcance que la comunidad científica nunca va a tener. Y la mayor parte de la ciencia y tecnología que la gente consume, la consume a través de los medios de comunicación. Entonces, correcto, por eso es que yo creo que esas alianzas son importantes. Y también yo creo que ahí es una responsabilidad compartida de los medios de asegurarse de que tenemos los expertos que son. O sea, no simplemente es como que, este es o ella, él o ella es doctor. Y eso quiere decir que es experto en todo, ¿no? Es asegurarse que tenemos los expertos. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, a Melissa Marzán decir como que yo soy epidemióloga, yo no trabajo en la clínica, así es que yo me voy a limitar a lo que es mi expertise. Y es reconocer eso. Pero entonces también los medios adoptar esa responsabilidad de darle contexto. ¿Puedo tirar un veneno? Al principio de la pandemia, al principio de la pandemia, que no habían pruebas, ¿verdad? Que todavía no sabían ni siquiera, yo creo, desarrollar la prueba.
Aquí tuvimos un conocido cardiólogo, cirujano cardiovascular, el doctor Corazón, y su socio, que es flebólogo, si no me equivoco, adelantando el tema de las placas de pecho y pidiendo que todo el mundo se fuera a hacer la placa de pecho a su hospital que hace placa de pecho. Y yo tiré un tweet diciendo como que, bueno, con todo el respeto, yo no soy doctor, pero una enfermedad que para ese momento pensábamos que era una enfermedad pulmonar que se transmite por el aire, pues un cirujano cardiovascular de eso está o sea, yo puedo hablar tanto como él de la enfermedad porque no es su especialidad y rápido gente me decía, pero qué diablos sabes tú, por lo menos él es doctor, y yo, es verdad, por lo menos él es doctor. Yo soy abogado, pero si tú me vienes a mí con un caso de asesinato, olvídate de eso, tienes cero chance conmigo, porque no es algo en lo que yo me especializo, no ¿verdad? Sí, No sí, entra sí. no entra a mi esto. Y eso también es parte del tema. Y me trae otro punto, que hace falta más científicos y científicas, activistas y políticos. Y no científicos políticos de ciencias políticas, no, científicos que se atrevan a entrar a esta arena, ¿no? Y que se atrevan porque yo sé que es hasta medio contra natura y va contra la personalidad de muchas personas que entran al campo científico. Pero al final del día, si en un salón donde se toman las decisiones y se decide que se va a comunicar, no hay una voz científica, pues estamos complicados, estamos bien complicados, ¿no? Sí, definitivo. Y yo creo creo que... Dale. No, yo iba a decir que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que necesitamos más diversidad en la ¿no? En quienes nos representan, en las voces que nos representan en los gobiernos. O sea, en Puerto Rico tradicionalmente los gobiernos están llenos de abogados, no offense. No, claro. Pero sí hacen Somos falta una más plaga, voces. yo sé. Pero no es solamente en los puestos electivos, pero o sea, también es en científicos, que esos gobernantes reconozcan que necesitan asesores científicos, que los científicos, por su parte, se atrevan a participar cívicamente. O sea, nosotros, Ciencia Puerto Rico, nosotros tenemos un grupo que se llama el Puerto Rico Science Policy Action Network, y ese grupo precisamente lo que quiere es fomentar estas discusiones, ¿no? Del rol de la ciencia en todo, en la toma de decisiones, en todo realmente, porque la ciencia toca todo. Pero entonces también es darle las herramientas a los científicos para que puedan participar. Eso es importante porque es un mundo bien diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Algo brutal que tienen los científicos y las científicas es que trabajan mucho, trabajan duro. Porque tú no puedes ser exitoso en el campo de la ciencia si no le metes. O sea, no hay forma de hacerlo. Uno de mis mejores amigos, mi compadre, es profesor Gabriel Lázaro en Baylor. Tiene un bachillerato en neurociencias. Gaby, yo lo conozco, yo conozco a Gabriel. Gaby es un salvaje del trabajo. O sea, ese hombre es un animal. Entonces, ahí yo te puedo decir por experiencia propia que si un científico o una científica con la ética del trabajo de la ciencia entra a la política, se destaca solamente porque va a trabajar mucho más que su contraparte. Porque muchos, no todos, pero muchos políticos están ahí, tú sabes, por el título y por el vacilón, pero no le meten las horas que requiere el trabajo hacerlo bien. Sí, totalmente. Y creo que hay una ventaja interesante, ¿no? Y toma Ciencia Puerto Rico de ejemplo. Ciencia Puerto Rico quizás no es la entidad más conocida en Puerto Rico, pero es de las comunidades más exitosas de Puerto Rico. O sea, Ciencia Puerto Rico que lleva 15 años. Y es una red de ¿cuánto? 10,000, 15,000 personas que se mantienen al tanto. Tenemos más de 13,000 personas. Sí. Y que se mantienen al tanto y que son relevantes y que tocan cualquier tema y que tienen una red tan amplia y tan profunda de recursos para cualquier tipo de asunto. Pues imagínate si pudiéramos construir algo similar a nivel de gobierno. Y imagínate que hubieran científicos y científicas en todos los partidos. Y que hubiera el 8, el 10% de los alcaldes o de los legisladores fueran, pues, mano, yo creo que ahí hay algo interesante, ¿no? Y de nuevo, yo sé que va contra la naturaleza misma de lo que es ser un científico researcher que quiere pasar su día en un laboratorio publicando. Fine, yo lo entiendo. Bueno, no es que para todo el mundo, claro. No es para todo el mundo, pero el que lo quiera hacer o la que lo quiera hacer, que se tire y que me escriba un DM, yo los ayudo si yo me dedico a esto. Bueno, igual nosotros desde la perspectiva de darle esas herramientas para que puedan
comunicarse, tú sabes, porque no es lo mismo comunicarse con otros científicos que comunicarse con De un acuerdo. legislador o, De acuerdo. tú sabes, con alguien que no es experto. Y sí, o sea, nosotros, Ciencia Puerto Rico, hemos hecho bastante por darle a los científicos las destrezas, las herramientas y los espacios para que puedan participar de esa manera, tanto en la política pública como en la comunicación, la educación y otros espacios en Puerto Rico. Bueno, pues si yo te presenté, también yo acabo esto. Yo Seguro. Sí, es tuyo, bueno, es tuyo. Pues gracias Mónica, gracias. No voy a decir el apellido de nuevo para no masacrarlo. Gracias. Gracias Ciencia Puerto Rico, gracias a los que se conectaron, gracias a los patrocinios. No, espérate, ese es el podcast. Este otro lado, es otro lado. Este otro lado. Para mí un súper placer estar contigo y cualquier cosa de verdad que necesiten en el futuro, tanto en los espacios de Ciencia Puerto Rico como en mis espacios, estamos más que puestos para el problema para que vengan, pidan, exijan. A mí me encanta hablar de ciencia al aire, así que no solo del COVID, cualquier otro tema, científicos o científicas destacadas, cosas interesantes, logros, peticiones, lo que sea, estamos disponibles para ustedes. Gracias, te tomo la palabra y Tómame la palabra. O sea, nosotros en Ciencia Puerto Rico siempre estamos puestos por el problema también, siempre estamos dispuestos a colaborar y estamos dispuestos a poner la ciencia, el conocimiento que tenemos, el conocimiento colectivo al servicio de Puerto Rico. Así es que gracias a los que se conectaron, gracias a ti, Luis, por participar y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias a todos.